mi nombre es Adriana Jiménez. Bueno, pues, para conocer Trilce es necesario primero conocer al autor de esta tan maravillosa obra, César Vallejo. Saber su historia, dónde nació, creció, sus padres, saber quiénes fueron las personas que lo acompañaron en lo largo de su vida, tanto en Perú como en el extranjero, y sobre todo saber quiénes fueron su fuente de inspiración para estos tan maravillosos versos que han sido plasmados por un puro amor, desamor, angustia. Sabemos que estos no han sido por pura casualidad, sino por un proceso de hechos que el poeta ha venido viviendo en lo largo de su vida. Bueno, pues en este breve video les explicaremos parte de la historia del poeta, como también del poemario Trilce. César Abraham Vallejo Mendoza nace el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo en el departamento de La Libertad. Hijo de don Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de 11 hermanos. En 1910 se matriculó en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a los problemas económicos retornó a su pueblo y viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Facultad de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó la universidad por razones económicas. En 1913 regresó a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios en la Universidad de Letras, pero en 1915 se graduó de bachiller de Letras con sus tesis Romanticismo en Poesía Castellana. En 1916 frecuenta con la juventud intelectual de la época, conocida como el Grupo Norte. Se enamora de María Rosa Sandoval, joven, atractiva e intelectual, que fue su musa inspiración para el libro Heraldos Negros. Su madre fallece en 1918 y la nostalgia familiar lo empuja en mayo de 1920 retomar a Santiago de Chuco, donde ocurre un incendio y saqueo de la casa del pueblo de la familia Santa María Calderón, suceso que acusan a Vallejo y con eso contrae que lo lleven a la cárcel. Permaneció 112 días el poeta. Al momento de salir de la cárcel se embarcó en Europa, el cual nunca regresó. En 1934 se casó con Georgette. César Vallejo fallece el 15 de abril. Antes de su viaje a Europa, Vallejo estuvo tras las rejas injustamente. Eso le ayudó a escribir las escalas melógrafas. Este suceso le inspiró a que construya la obra literaria Trilce. Después de ese suceso, Vallejo decide viajar a Europa, donde estuvo por diversas ciudades. En su viaje conoció a una chica y su futura esposa, que se llamaba Georgette. Después de casarse con Georgette, él debía buscar trabajo para poder cubrir sus gastos, y logró trabajar en el diario. Luego de aquello, Vallejo se fue a España y logra escribir la segunda edición de Trilce. A continuación, mis compañeros les hablarán un poco más a detalle sobre esta maravillosa obra llamada Trilce. La palabra trilce es el resultado de la deformación del número 3, o para ser más exactos, del sintagma 3 libras, porque el precio de venta del libro eran de 30 soles peruanos. También tuvo la intención de publicar el libro con el seudónimo de César Perú y con el título Cráneos de Bronce, que también sonaba absurdo para sus colegas. El propósito de este libro es enseñarnos a poseer ciertas actitudes de lucha, tenacidad, de valentía y también el respeto hacia la familia, solo para recordar que fue escrito en los momentos más caóticos de la vida del autor, y esto se ve reflejado en cada uno de sus versos. Trilce es el poemario más importante y famoso del poeta peruano César Vallejo, y está considerado, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y española. De César Vallejo se ha dicho infinidad de cosas, en las que resaltan sus valores, actitud de líder, emprendedor y renovador, con una flexibilidad de palabras con las que transmite sus ideales y la realidad sin venda alguna. César Vallejo es considerado por muchos como un poeta universal que desbordó todas las escuelas e ismos literales. Hola, mi nombre es Yasmín del Rosario López Peña y en esta oportunidad les hablaré sobre el periodismo de César Abraham Vallejo Mendoza y los funerales de Isadora Docampo. César Abraham Vallejo Mendoza redactó 296 piezas periodísticas en el tramo europeo de su historia entre 1923 y 1938.
textos que se publicaron en periódicos y revistas del Perú, Latinoamérica y Europa. Vallejo hizo periodismo para vivir, a partir de la obligación del profesional. De esta forma no ha sido un colaborador como se dice ahora, ha sido periodista de raza. Cierta vez Osman del Barco confesó que Vallejo le había contado que en la revista Mundial de Lima le pagaban 20 soles por cada escrito, y supo que Monsieur Lasalle, el editor francesa, grandes periódicos iberoamericanos, le dio un avance de 100 francos, unos 10 soles que apenas le alcanzó para un poco de pan. Vallejo ha sido un periodista para vivir sobreviviendo. El estilo de la prosa periodística de Vallejo es la utilización del término preciso para la iniciativa categórica. Hay en su escritura galope y musicalidad. Transcedió en cientos de artículos, reportajes y crónicas escritas en su Perú de procedencia, luego en Francia, España y otros países del continente europeo, por donde transcurrió su historia. Este oficio además lo ayudó a sobrevivir con dignidad, a proteger sus aspectos y sus ideas revolucionarias, e interpretar a partir de la izquierda el convulso mundo que lo rodeó en la primera parte del siglo XX. Las crónicas periodísticas del gran poeta peruano César Vallejo, con el criterio de que el poeta periodística Vallejo narra los funerales de Isadora Duncan. Se trata de una crónica más bien breve, pero con enorme fuerza sintetizadora, donde se comprende la tragedia, la vida del artista y la normalidad de sus pasos danzados. La atemporalidad a la que recurre, además su calidad estética, hace que nos olvidemos del hecho lejano, periodísticamente hablando, sino que cuando el poeta dice a esta hora, la posibilidad imaginativa que produce la literatura recrea el hecho de nuevo y una Isadora Duncan vuelve a consumirse entre las llamas. Vallejo insiste en recalcar el tipo de funeral ante el que se está, que no es un funeral cualquiera, sino ante el de un ser fantástico casi divino. Son los funerales castos y sonrosados de Isadora Duncan. Gracias. Trilce es una de las obras cumbres de César Vallejo. Es su segundo poemario publicado, cuyo nombre tiene muchas interpretaciones. Trilce, palabra sin sentido, cuyo título puede ser un híbrido entre las palabras triste y dulce, y también puede ser alusión al número 3, a la Trinidad, al tríptico o a cualquier otra significación que se desprenda del número 3. Según versiones de los estudiosos de su obra, dicen que Vallejo juega mucho con las palabras. De ahí nace este nombre, Trilce. Este poemario está considerado como una de las obras que rompe los parámetros de la escritura, estableciendo su propio lenguaje. Muchos poemas resultan ininteligibles. El dolor, el tormento, el hambre y la miseria es la esencia de su poesía. Trilce contiene 77 poemas de influencia vanguardista. Ninguno de los poemas lleva título, sino solo números romanos. Todas sus experiencias en la época en que escribió esta obra hace que se impregne de dolor, angustia y un sentimiento de hostilidad hacia la vida. Vallejo expresa sentimientos y emociones, resaltando la pobreza y melancolía, empleando un lenguaje metafórico y con términos que presentan ambigüedad, considerado por muchos como un ejemplo de la renovación del acto poético. Dentro de su contenido se presentan figuras literarias de tristeza, desesperación, amor y libertad. Hace uso de un léxico muy enriquecido. En Trilce está presente la frecuencia del paréntesis, frases intercaladas, puntos suspensivos, neologismos, hipérbaton, paranomasia, el calambur, la alteración de orden de las letras en la construcción de las palabras, la repetición de letras en la palabra, las interrupciones abruptas de mayúscula en el interior de la palabra, la presencia de mayúsculas al final de las palabras, la incorrección en la escritura, la personificación de lo abstracto, la transformación del sustantivo en verbo, el cambio de codificación, el desplazamiento del título por números, el verso libre gráfico. Hola, mi nombre es Cintia Izarra. Hemos escuchado hablar a mis compañeros acerca de Trilce, acerca del origen del nombre y del lenguaje exquisito e innovador empleado en sus poemas. Ahora hablaremos
también de este poemario, pero bajo un contexto situacional. ¿En qué escenario fue escrito? Una de las obras cumbres de la vanguardia poética en lengua española. El libro Trilce fue el segundo poemario de este poeta trujillano. Fue escrito en una etapa especialmente dramática para Vallejo. Una de ellas fue la muerte de su madre en agosto de 1918. Vallejo sentía un gran amor hacia ella y mostraba gran tristeza ya que no pudo estar con ella en el momento que ella murió. Sus versos que le dedicaba en parte estaban llenos de melancolía y angustia y otras de dulzura y amor, ¿no? Al imaginar a su madre viva contando situaciones vivenciales que pasó en su familia, en donde su madre era el centro de su vida. Por otro lado, también Vallejo vivió un fracaso amoroso con Otilia Villanueva, ¿no? En mayo de 1919. Asimismo, el fallecimiento de su amigo Abraham Valdelomar en noviembre de 1919. También la sensación de no ser aceptado totalmente en Lima, ¿no? Sabemos que él había sido despedido de su puesto de trabajo a finales de 1919 también, y finalmente la estadía que tuvo Vallejo en la cárcel durante 112 días, entre 1920 y 1921, acusado de que injustamente, ¿no? De un delito que no había cometido. Vallejo vivió en carne propia la injusticia. Estos fueron los principales acontecimientos que marcaron profundamente a Vallejo, ¿no? Él le embargaba una gran tristeza y esto se ve reflejado obviamente en los poemas plasmados en este maravilloso libro que es Trilce. De esta manera podemos comprender el sentido de Trilce, que pese a su dificultad y simbolismo se manifiesta una fuerte confesión del poeta acerca de la sexualidad, acerca de la muerte, de las desavenencias vividas por nuestro gran poeta César Vallejo. Bueno, pues como hemos podido visualizar en el documental Trilce, un concepto de creatividad y genialidad vallejiana en la literatura vanguardista, conocimos acerca de la vida de Vallejo, también de su poemario Trilce, aquel que nos transmite lo que ha sufrido durante su vida. En el momento en que Vallejo ha redactado el poemario, pasó por duros procesos: su paso por la cárcel, la muerte de su madre, una ruptura amorosa, el fallecimiento de su mejor amigo. Vallejo pasó por duras críticas negativas. Hoy en día Vallejo es uno de los poetas más reconocidos por sus hermosos versos que ha venido redactando en el proceso de su vida. Bueno, pues se le agradece bastante por haber visualizado este documental. Gracias.